Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí, tan bien rodeada además, en esta sesión en la que además estamos tan bien representadas las mujeres, en particular en esta etapa 6, Educación, Diversidad e Innovación Social, porque hablando de la Carta de Santiago y hablando de los retos a los que nos tenemos que enfrentar como sociedad del siglo XXI, estos retos futuros, pues tenemos que hablar de educación. Se hablaba hace poco de que la educación era pues, el ascensor social. Y yo diría aún más, yo creo que la educación realmente es la arquitecta de la sociedad. Y en particular las maestras, las profesoras, profesores, son los arquitectos de esta nueva sociedad. La educación, a veces nos referimos a educación como el arma más potente que puede cambiar una sociedad. Pero esta educación también tiene que adaptarse a la innovación que necesita la sociedad y sobre todo sin dejar a nadie fuera. Por lo tanto, estamos hablando de una educación inclusiva. Hablaremos de problemas, expondremos problemas, pero sobre todo propondremos soluciones. Esto no va a ser, la carta que se escriba en esta etapa no va a ser pues, una carta de lamentaciones o una hoja de reclamaciones, va a ser más que nada un proyecto de soluciones. Y hablaremos de diferentes objetivos de desarrollo sostenible, ya se anunció a lo largo de esta mañana pues, algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros tocaremos varios, pero nos centraremos sobre todo en dos de ellos. El primero, el ODS 4, educación de calidad, pero también el 10, reducción de las desigualdades. Hablaremos también de salud mental, educación emocional, tocaremos diferentes puntos. Y para ello no puedo estar mejor acompañada esta tarde de dos expertas en educación que dedican pues, su vida profesional a la educación. Voy a empezar por Ainara Zubillaga. Bienvenida, Ainara. Muchas gracias. Ainara es directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec para la Innovación. Ya que hablamos también de nuestros orígenes, es de Bilbao, pero trabaja y vive en Madrid desde hace muchos años. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado su carrera profesional en diferentes instituciones universitarias, tanto como docente, investigadora, también con cargos de gestión. Y entre sus líneas de investigación destacan la innovación educativa, la formación del profesorado y la utilización didáctica de la tecnología en entornos de aprendizaje inclusivos. Lo tienes todo, Ainara. Los 3 títulos, Educación, Diversidad e Innovación Social, perfil perfecto para esta mesa. Alicia Tojeiro, bienvenida, Alicia. Muchas gracias. Cuando preparábamos esta mesa, Alicia me dijo, yo soy simplemente maestra. Y decía yo, simplemente maestra. Espero que lo diga porque siendo simplemente maestra ya eres muchísimo, ¿no? No porque sea poco, porque efectivamente las maestras, especialmente las de primaria, pues son esas personas que nos ayudan a formarnos profesional y personalmente, ¿no? Y además no es solo simplemente maestra, es maestra especialista en educación infantil y primaria, con un máster en atención temprana, con formación relacionada con el campo de los trabajos por proyectos, la inteligencia emocional, algo muy importante hoy en día y que no se le da todavía la importancia que tiene, experta en filosofía para niños, el aprendizaje constructivista, en disciplina positiva para familias, experta en educación emocional. Es además autora y coautora de varios libros, como No dejaré de buscarte, Ortografía con rima 1 y 2, Solo tú puedes cambiar el mundo, y Familia y escuela, Misión imposible, entre otros. Y además, para los que no lo sepáis, pues es la mejor docente de España de primaria del 2020, que es un galardón o un reconocimiento otorgado por los premios Educabanca. Con lo cual, bueno, creo que no podría estar mejor rodeada esta tarde. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias. Yo creo que estamos encantadas, ¿verdad que sí, Ainara? Sí. Encantadas. Y coordinados por la magnífica Marga Pazos, ¿no? Que también, pues vamos, no podríamos estar mejor acompañadas por ningún lado. Bueno, por mi parte me presento también. Yo soy Ana Freire, soy ingeniera y doctora en informática por la Universidad de A Coruña, pero no soy de estas ingenieras o ingenieros que se quedan aquí, no sé si afortunadamente o lamentablemente, pero desde hace 6 años trabajo en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, soy investigadora y docente en grados, en másteres, posgrados, y con un campo de investigación pues, también muy enfocado en la innovación social, porque últimamente dedico mi tiempo de investigadora a la inteligencia artificial aplicada a la salud mental y en particular a estudiar estos problemas en redes sociales, con lo cual
pues somos conscientes en este trabajo de todo lo que tenemos que hacer a nivel de educación emocional y de salud mental, sobre todo en los más jóvenes, dirigido a los más jóvenes, al colectivo de adolescentes. Bien, pues tras esta breve presentación empezamos pues, con la parte más importante, que va a ser este diálogo que os entretendrá durante esta próxima hora y en la que espero que participéis también al final con vuestras preguntas. Bueno, en una situación como la que nos encontramos ahora, post-pandemia, yo no podría evitar hablar de los retos a los que nos hemos enfrentado en esta pandemia. Y sobre todo, no solo, como he dicho, que no solo vamos a presentar problemas o retos, sino ver cómo podemos solucionarlos en un futuro, es decir, cómo deberíamos de estar preparados para una futura pandemia. Me gustaría empezar con la experiencia de Alicia. Alicia, ¿tú cuántos alumnos tuviste durante la pandemia? Pues teníamos la ratio 25, como 25. Aquí en Galicia se ha marcado 25, sí, 25. Con lo cual, con la llegada de la pandemia pandemia te has enfrentado no solo a un reto enorme, que ha sido pues, el dar docencia desde casa, sino enfrentarse no a 25 alumnos, sino a 25 familias, porque eso ha pasado de ser, ¿no? Uno de los retos más grandes. Entonces, ¿cómo se enfrenta o cómo se ha enfrentado una maestra a una pandemia y, por lo tanto, pues esas 25 familias? ¿Y cuál dirías tú que fue el primer gran reto? A ver, bueno, para empezar, yo creo que todos tenemos claros que la llegada del COVID-19 supuso para todos, para el mundo en general, pero también, por supuesto, para la educación, una oportunidad de parar, pensar y reflexionar si lo que estábamos haciendo iba un poco por el buen camino, ¿no? Si como docentes realmente estábamos preparando a los niños para ese futuro que de repente se convirtió en presente, ¿no? Entonces, tuvimos que parar, tuvimos que pensar y nos dimos cuenta de que algo que parecía ya evidente en la sociedad en general es que la tecnología era parte ya de nuestra vida, llegó de repente esa evidencia a la escuela y que incorporar la tecnología se convirtió en una prioridad, ¿no? Se tenía que convertir en una prioridad dentro de las aulas. Que usar la tecnología era mucho más que encender el proyector, mandar un vídeo o usar un correo electrónico. Ser tecnológico era mucho más que eso. Y entonces, llegada a esa necesidad, los docentes teníamos pues, varios retos. El primer reto era ver qué herramientas podíamos utilizar. Y ahí hablamos desde el software hasta el hardware, no sé si lo he pronunciado bien, pero así es. Desde qué ordenador podemos utilizar para comunicarnos con nuestro alumnado, hasta qué herramientas podemos usar pues, para motivarlos, para comunicarnos, para enviar el documento o para recibir, incluso para evaluar, ¿no? Y no solo eso, sino que de repente había cambiado también el escenario en el que nos movíamos, ya no era un escenario de tú a tú, en el aula, en el que podías trabajar en cooperativo, en equipo, por el que te podías mover, podías ver a tus alumnos y motivarlos o acercarte, sino que era un escenario virtual y totalmente diferente al que estábamos acostumbrados. Y aparte de eso, el reto que teníamos era poder llegar a todos los niños, porque sabíamos que no todas las familias, como bien hemos hablado antes, no todas las familias disponen pues, de esa tecnología o de ese acceso a Internet, y la educación pues, es un derecho constitucional. Todos tienen este derecho, todos tenemos la obligación de hacer llegar esta información a todos. Entonces, ante ese escenario tan variopinto en el que la comunicación con las familias que se sentían desbordadas en un momento determinado, pues se convirtió en un momento difícil y en el que se exigió a los docentes ser creativos y poder salir adelante. La verdad es que ante estos retos teníamos desde la propia Consellería, desde nuestra propia Galicia, sí que es verdad que había herramientas funcionando como el Edisgal, en donde se facilita a los niños sus propios ordenadores personales. Entonces, ahí sí que muchos hogares estaban abastecidos ya de esa tecnología y de esa base para poder pues acceder al contenido y a las aulas virtuales. Pero sí que es verdad que no pasaba eso en todos los escalones. Yo en mi caso estaba en cuarto de primaria y no tenía ese acceso. Entonces, una de las soluciones para mí pasa por tener la posibilidad, primero, de formar al profesorado en toda esta tecnología, en todas estas herramientas, en todo este gran mar que tenemos, que sé que hay muchas herramientas, pero que muchas veces no sabemos ni cuáles usar, ni cómo manejarlas, o incluso de acompañar al profesorado en este paso, ¿no? Porque muchas veces queremos queremos innovar, queremos iniciarnos en esto, pero después dentro de las aulas pues te sientes pues solo o no sabes cómo poder seguir.
Por lo tanto, para mí las soluciones pasarían, como siempre, pues en primer lugar, abastecer a todos los hogares de que pueda todo el mundo tener un soporte con el que poder trabajar, que existan aulas virtuales en donde se pueda colgar el contenido, ofertar el contenido en línea o fuera de línea, y que esos contenidos pues estén adaptados, ¿no?, a muchos alumnos, que en este caso había familias o hogares con niños con déficits auditivos o con déficit visual, y que esos contenidos tienen que estar preparados para todo. Estupendo, me parece súper importante esto que dices, además de apoyo a formación del profesorado. No es ya que el profesorado sea el único responsable de la formación de las personas que son el alumnado, ¿no?, sino que el propio profesorado debe estar formado, y por la impresión que me da, pues no recibe todavía ese apoyo que debería, ¿no? A ver, realmente sí que hay, aquí yo hablo desde Galicia, hay mucha formación, hay mucha oferta para formarse en cursos y en tecnología. El problema es que muchas veces todo esto depende, ¿no?, y se hace fuera del horario lectivo. Depende un poco como del profesor, ¿no?, de que si quieres formarte en eso, como hay tanta oferta de todo, pues te puedes formar en muchas cosas, y muchas veces pues no se prioriza, o muchas veces no hay tiempo. Es lo que decimos, todavía mucho profesorado es mujer, como antes hablaban nuestras compañeras de la mesa anterior, y es verdad que eso es como tienes que programarte para cuándo voy a seguir formándome. Por lo tanto, yo creo que debería de ser obligatoria esa formación, debería de ser, si pudiera ser dentro de nuestro propio horario, para que todos tuviéramos esa base. Es que es fundamental formarnos en tecnología, en saber qué herramientas usar y cómo manejarlas, pero más allá de eso también tener ese apoyo para cuando sientas que no puedes, porque muchas veces lo que digo, queremos, sientes que no puedes, que sepas a quién recurrir. Y como bien decían las compañeras de antes, ¿no?, que sea un ámbito no muy alejado, sino que no se trata de que pueda venir una persona dentro de 15 o 20 días a echarte un cable, sino que sea alguien cercano, que se pudiera crear una red cercana o multidisciplinar, ¿no?, para sentir ese apoyo. ¿Cómo lo ves tú, Ainara? Tienes también una perspectiva global, ¿no?, de la educación, los programas que se están llevando a cabo y los retos a los que se han enfrentado también muchos centros educativos durante la pandemia, y qué otras soluciones, además de las que ha propuesto Alicia, también ves aquí en este ámbito. Bueno, el COVID efectivamente ha sido una prueba de estrés para los dos principales sistemas del estado de bienestar, el sanitario y el educativo. No estoy segura que los dos hayan salido parecidos de esa prueba de estrés. Educación ha tenido un problema de recursos, de falta de equipamiento, no tanto creo de falta de herramientas, creo que las hay, pero sí, y esto tiene que ver con el segundo problema, que era la formación docente, los maestros no están formados, y esto sí que es una entonación un poco de mea culpa hacia las facultades de educación, de las que yo formo parte de una. Los planes de estudio de magisterio no está recogido una formación docente inicial, donde realmente las dos únicas cosas en las que yo estoy seguro que va a ser el aula del futuro es tecnológica y diversa. Y son dos dimensiones que adolece muchísimo de los planes de estudio de cualquier grado de maestro, de infantil, de primaria, y también del máster de formación del profesorado de secundaria, ¿no? Entonces, bueno, recursos es la primera cuestión. Capacidad para poder seleccionar los recursos según tu proyecto educativo, es decir, toma de decisiones pedagógica, no tecnológica, que me temo que es lo que está ahora mismo predominando. Hay una tercera pata para mí, que es el centro, es decir, esta crisis ha sometido, han salido mejor aquellos centros que funcionan de manera colectiva, que tienen un proyecto de centro compartido y que no son simplemente la suma de las individualidades de aula, que es una cosa que ocurre en otros muchos centros, ¿no? Cuando hay un proyecto común, después del shock inicial que supuso el cierre de escuelas entre el 11 y el 13 de marzo para todos, más o menos para Semana Santa esos centros ya estaban funcionando. Y durante el curso COVID, con un altísimo grado de trabajo en verano por parte de los equipos directivos, también tengo que decirlo aquí en reconocimiento, pues han podido salir, ¿no? Y aquí el componente de lo colectivo yo creo que ha marcado también una diferencia significativa, ¿no? Y ha puesto en valor lo que supone el trabajo colaborativo del docente, que también es una de las asignaturas pendientes del profesorado español si atendemos a los estudios internacionales, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué toca? Pues ahora toca, para mí hay dos
dos grandes ganadores de la pandemia. Una es la escuela como institución. Nos hemos dado cuenta que la escuela no es sustituible. Y así como había antes un discurso quizá también empujado por el desarrollo tecnológico de que si era posible que las tecnologías sustituyeran una parte de lo que ocurría en la escuela, de lo que ocurría con los profesores, pues no, señores, no es posible. La escuela es un espacio de aprendizaje, pero es un espacio de socialización, es un espacio de vivencia, es un espacio de experimentación, es un espacio de igualdad de oportunidades y eso no lo puede sustituir la pantalla, que esta ha sido la segunda gran lección. La tecnología ha permitido muchísimas cosas, ha minimizado significativamente la pérdida de aprendizaje, pero también hemos visto hasta dónde puede llegar y hasta dónde no va a llegar nunca, por mucho que se desarrollen los robots, la inteligencia artificial, etcétera. Es decir, necesitamos estar en la escuela, construir escuela, ser escuela. Y bueno, ahora toca definir qué vamos a hacer con tecnología y qué vamos a hacer cuando estemos todos juntos, ¿no? Cómo vamos a combinar estas tres dimensiones de espacio, presencial y remoto, tiempo, síncrono-asíncrono, e interacciones, profesor-alumno, entre alumnos, con familias, en grupo, trabajo autónomo, pues cómo manejamos estas piezas de puzzle. Es muy interesante esto que comentas, porque además justo antes cuando veníamos Alicia y yo caminando por aquí, estábamos hablando de que el año pasado, al dar clases de manera remota, había un problema muy importante que era el perderte o no detectar a esos alumnos que no te seguían, porque tenías más interacción con una parte de la clase, que probablemente sea aquellos que siguen más, ¿no? Y que pues, son más curiosos, etcétera. Pero es mucho más difícil detectar a esos alumnos que no te siguen o que se están quedando atrás, porque no les puedes ver la cara, no puedes ir detrás de ellos a ver lo que están haciendo, mirar sus pantallas, mirar su libreta, su papel, lo que sea. Y claro, esto está creando o puede crear realmente pues, una brecha importante. Hablamos de formación del profesorado, mucha formación digital, formación tecnológica, pero me gustaría también hablar de otras perspectivas de formación que podemos dar al profesorado también y que creo que no se está haciendo, y vosotras me lo confirmaréis o no, ¿no? Y bueno, aquí es un poco por de formación profesional, pero os comentaba que yo trabajo en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la salud mental, entonces hacemos análisis de redes sociales, de cómo se expresan los usuarios en redes sociales, en temas pues, como por ejemplo pues, la depresión, el estrés, la ansiedad, o incluso casos más graves como las tendencias suicidas, las autolesiones, etc., ¿no? Y estudiando esto nos hemos dado cuenta de que después de la pandemia se han agravado mucho los casos de este tipo de problemas mentales en jóvenes, porque son ellos los que mayormente se expresan en redes sociales, ¿no? Precisamente en este tema tengo una experiencia personal en la universidad. Detecté una vez pues, a un alumno que siempre llevaba mangas largas, pero una vez en un examen, supongo que sería por el estrés del examen, pues tenía calor, se remangó y yo le vi unas marcas de cortes, de autolesiones. Eran cicatrices ya curadas, ¿no? Pero en mí saltó una alarma, lo consulté con la pedagoga de la escuela, lo consulté con otros profesores y había algunos profesores que me dijeron, ¿qué son autolesiones? ¿Y cómo has reconocido que eso era una autolesión y no una cicatriz de algo, ¿no? Y esto me parece súper grave porque hablamos de que la salud mental puede ser la nueva pandemia o la próxima pandemia, ¿no? Pero en la solución o en la mejora de nuestra salud mental tenemos también una responsabilidad como sociedad de apoyar y de entender cuando una persona pues, puede necesitar ayuda. Y es fundamental, sobre todo sabiendo que estos problemas se están generando y se están desarrollando en jóvenes, que el profesorado tenga formación para detectar cuando una persona puede sufrir algún tipo de problema, y no tan evidente como este. Para mí era evidente, para otros profesores no, pero, y por cierto, esta persona ahora está con apoyo psicológico, ¿no? Otorgado además por la universidad, pero a lo mejor problemas que no tienen pues, una característica tan evidente, ¿no? O no te dan pistas tan evidentes como puede ser pues, efectivamente una depresión o a lo mejor un trastorno pues, incluso de la conducta alimentaria, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Se está dando realmente este tipo de formación al profesorado en temas de salud mental o incluso en temas de educación emocional? Y tú, Alicia, como experta en educación emocional, ¿ves esta carencia? A ver, hay muchos ámbitos en los que necesitaríamos actuar, ¿no? Porque realmente
somos muy complejos y necesitaríamos actuar y necesitamos formarnos sobre muchísimas cosas como personas. Pero, sin duda, la educación, hablando un poco de qué necesita nuestra sociedad de la ahora, no solo aquella que dijimos que era del futuro, sino de la que se ha convertido en el ahora, pues es lo que dices tú. Una parte es la emocional, porque hemos visto, hemos comprobado que se trata de saber, pero también se trata de poder ser, es decir, de creer en uno mismo, de resistir, de perseverar, de asumir tantas cosas que muchas veces hasta ahora la escuela no nos enseñó a nosotros, entre las que yo me incluyo, o sea, no nos han enseñado toda esta parte. Entonces, necesitamos aprender a manejar la tecnología, como bien se decía antes, por supuesto, es una prioridad en la escuela, pero también esta pandemia nos demostró que la tecnología nunca podrá sustituir a la humanidad. Es decir, a lo que nos hace humanos, que son los valores, ¿no? Y yo siempre que hago escuela, o sea, tengo que dar lengua, tengo que dar matemáticas, tengo que dar naturales, pero ante todo soy maestra y ante todo estamos como personas. Si un alumno llega con un conflicto, y esto pasa dentro de las aulas, si un alumno tiene un conflicto, si un alumno sé que tiene un conflicto, no porque me lo muestra, porque muchos niños, como tú acabas de comentar, en este caso era un adulto probablemente, pero muchos niños no manifiestan o no quieren manifestar cómo están, pero tú a través de la comunicación, a través de la observación, porque un maestro tiene que tener ojos, oído, boca, tiene que tener de todo, tiene que tener emoción, tiene que tener sentimiento, tiene que tener corazón. A partir de eso tú escuchas y puedes detectar. Entonces, en ese momento que tú detectas algo, tú tienes que actuar. Y da igual que sea la hora de lengua, tú puedes usar eso para la hora de lengua, para aprender a ser, ¿no? Aprender a convivir. Cada vez más, para acabar con el acoso, para acabar con estos que dices tú, problemas pues, de salud mental, hace muchísima falta en nuestra sociedad la tecnología, pero también esta parte, este rol humano, de acompañar a los niños, de que crean en ellos, de que puedan arriesgar. ¿Cuántas horas he hecho al día? No lo sé. ¿Sabes? De madre, entre comillas, de hacerles ver que hay que creer en uno, que no pasa nada por equivocarse, que a través de distintos ejemplos y de distintos, bien a través de vídeos, bien a través de roleplaying, bien a través de conversaciones, de cosas que les ha pasado, ¿no? A través del arte, porque esto es realmente lo que es importante para nuestra sociedad futura, que es lo que decimos, la sociedad ya es de la hora, no es del futuro. Y sí, hay que formarse sobre esto, que es a lo que veníamos. Hay que formarse y hay que formar al profesorado. Exacto. El otro día estaba en un congreso de educación emocional y precisamente decían que el acoso escolar era un problema de falta de empatía. Probablemente, ¿no? Totalmente. Y que con educación emocional se podría suavizar y muchas mucho veces en las aulas no tenemos tiempo para esto. Y es que esto es el tiempo que hay que invertir en esto, si queremos una sociedad más sana, una sociedad mejor. Porque nuestra sociedad puede avanzar con la tecnología, por supuesto, en el cuidado del medio ambiente, hay que luchar contra el cambio climático, pero al final las personas necesitamos estar bien, necesitamos esta calidad de vida. Y no puede haber calidad de vida si tú no estás bien. Y si tú no estás bien, reaccionarás mal con los demás, ¿no? Entonces, hay que empezar porque nuestros alumnos se encuentren bien, y que los docentes sepan cómo poder ayudar. Por eso hay que ser psicólogo, hay que ser economista, hay que ser tantas cosas, hay que formarse en tantos campos para completamente hacer de acuerdo. Un buen Si no, realmente lo que vamos a estar creando también es una educación que no haga caso de estas desigualdades sociales, ¿no? Que se pueden crear. Inicialmente, cuando hablamos de desigualdades y educación, lo primero que se nos viene a la cabeza muchas veces es esta falta de conectividad a veces, ¿no? Que a lo mejor pues, en zonas más rurales un estudiante no es capaz de seguir una clase online, o del acceso a ciertos dispositivos, porque hemos visto que hasta ahora había 1 o 2 ordenadores por familia, sí había, porque hay muchos que ni siquiera tienen un ordenador en casa, ¿no? Y obviamente eso hace prácticamente imposible el seguir algo de esto. Pero ¿es realmente esta la brecha más importante que existe en cuanto a educación y desigualdades sociales, digamos? ¿O qué otras brechas, Ainara, podrías identificar tú? Bueno, nosotros, al poquito de que estallara la pandemia y se cerraran las escuelas, lanzamos varios informes desde Ecotec y uno de ellos era sobre las brechas, ¿no? Nosotros diferenciábamos, bueno, no es una diferenciación nuestra, ya venía concretamente esta es de Fernández Enguita, un sociólogo de la educación bastante conocido, que diferenciaba entre 3 brechas, la brecha de acceso, la brecha de uso y la brecha escolar.
La brecha de acceso es la que a todos nos viene a la cabeza, el tener o no tener tecnología y cuántos ordenadores o dispositivos hay en una casa, ¿no? La brecha de uso tiene que ver con la calidad en la utilización de esas tecnologías, ¿no? Incluida también el número de horas, ¿no? Ese análisis lo hicimos, tengo que decir, con datos del informe PISA de 2018. Esto es previo a la situación de pandemia, ¿eh? En estas dos primeras brechas, la de acceso y la de uso, había una variable que influía clarísimamente ya en la socioeconómica. A menor nivel educativo, mayor pues, falta de recursos tecnológicos, pero, sin embargo, en uso, mayor, por ejemplo, número de horas conectado a pantallas. Es decir, aquellas familias más desfavorecidas pues, tienen menos capacidad para ofrecer alternativas de ocio saludable a sus hijos, ¿no? Y luego estaba la tercera brecha, que era la que Nguita siempre dice que era evitable, que es la brecha escolar, que tiene que ver con cómo los centros educativos tienen recursos y el profesorado está formado para afrontar un escenario de digitalización del proceso educativo, no necesariamente online en su totalidad, pero bueno, donde la tecnología está integrada, ¿no? Y aquí vimos que por encima de la variable socioeconómica estaba la variable de la titularidad. Es decir, la red pública partía en una situación de desventaja frente a los colegios concertados y privados para poder afrontar, tanto en formación como en recursos, todos los retos a los que se enfrentaba una educación digital, ¿no? Entonces, bueno, pues son tres brechas. Yo diría que la que se está poniendo ahora mismo el foco desde la política pública es en la de acceso. Ahora mismo hay un reparto de dispositivos que parece que caen del cielo. Los fondos europeos están yendo hacia ahí. Y a mí lo que me preocupa no es solamente que... O sea, me preocupa que se piense que con eso se ha arreglado el problema. Esto es lo que me preocupa. Porque no se ha arreglado el problema y porque además es una cara del problema, pero no es la fundamental. El uso pedagógico, y vuelvo otra vez a la formación docente, y también, bueno, las habilidades, las competencias digitales de la población. Mira, otro estudio que lanzamos a final de este año sobre habilidades digitales de la población y cuáles eran aquellas variables que más influían para tener mayores o menores habilidades digitales. La educación era el factor más determinante. Es a mayor nivel educativo, mayor nivel de habilidades digitales. Y tengo que decir que en el ranking que se hizo, en un informe que teníamos con el IBIE, el Instituto Valenciano de Estudios Económicos, Galicia, ya que estamos en Galicia, era la última del ranking en población con los niveles más bajos de competencias digitales. Yo aquí quería hacer una puntualización, tal cual está diciendo Ainara. Yo lo que quiero decir es que también hay que formar a las familias en ese buen uso de los ordenadores, porque efectivamente ahora les hemos dotado de ordenadores, tienen ordenadores, pero muchas veces las propias familias no son conscientes de en qué se están invirtiendo las horas y, sobre todo, hablamos de desigualdades sociales en este caso. Quizá las familias con una buena formación pues tienen esa capacidad de decir, no, tú usas el ordenador para lo que lo usas 2 horas y yo te controlo, y otras familias que, porque se van a trabajar, porque tienen un horario y los niños se quedan solos en casa, pues consumen durante más horas, como bien decía Ainara, y hacen un mal consumo de esa tecnología. Por lo tanto, aquí hay que controlar eso. Y luego también estábamos hablando de que una vez que se dota, ¿no?, a los centros de estas herramientas, muchas veces no es problema de dotación, es problema primero, a veces de querer / saber, pero muchas veces de acompañar. Imagínate, tienes una herramienta, la vas a usar, estás dispuesta, tienes toda la voluntad, y de repente no va. Ya empezaste el proyecto, estás motivadísimo, estás usando lo que sea, tu pizarra, tu proyecto, y de repente no va. Y entonces es como
como profe te sientes ahí perdida y es lo que hace que muchas veces no haya quizá más innovación o más uso de la tecnología dentro de las aulas por miedo al fracaso, por miedo a ver si no me va a dar tiempo, si me va a fallar, si los padres van a ver pues que no sé, ¿no? Entonces, es importante, hablo personalmente también por mí y por lo que yo veo, es importante este acompañamiento. O sea, no solo a lo mejor esta formación, ¿no? Que tú te vas a formar, pues imagínate en inteligencia emocional o te vas a formar en TICS y recibes esa formación, sino que a lo mejor esa formación, una vez que te la dan, pasa un tiempo hasta que te vuelves a incorporar o la vas a aplicar y cuando la vas a aplicar vuelves a estar sola. Entonces, quizá no es un problema tanto de que no haya cursos o de que no haya dotación. Sí, sí, la hay mucha inversión. Desde, por lo menos en Galicia, yo digo que hay mucho y se ha hecho mucho en pospandemia y durante la pandemia para que estos recursos llegaran a todos. Creo que aquí, en general, se está invirtiendo bien. Otra cosa es que, claro, muchas veces todavía falta ese momento de apoyo. Ese acompañamiento, Sí, digamos, de saber ¿no? cómo y ahora a quién llamo y un poco es lo que decían nuestras compañeras de antes, ¿no? En la metáfora esta del bosque que ponía Adela bueno, las dos compañeras en la mesa anterior, y es esta metáfora de que todos nos necesitamos y yo creo que si el docente es importante para echar a andar eso, un informático también o una persona, pues los distintos cambios, ¿no? Campos. Ese equipo multidisciplinar es fundamental para que podamos llegar al éxito realmente de lo que estamos buscando, ¿no? Que es decir, que la educación funcione. Dotar a los centros educativos De perfiles recursos, que no de solo perfiles sean distintos a los que podemos... educativos, Sí, exacto, eso sería maravilloso. Para que nosotros no tengamos que ser expertos en todo. Si yo estoy haciendo un proyecto de algo y necesito un informático en ese momento, puedo contactar... Perdón, o informática, puedo contactar. Si necesito un fotógrafo o una fotógrafa, pueda contactar, etcétera. El perfil que necesite, pueda saber a quién tengo que recurrir para poder avanzar. ¿Y hay falta de orientadores en primaria, en secundaria, incluso a nivel universitario? ¿Cómo lo veis esto hacia el alumno? Sí, claro que hay falta de orientadores y hay, yo creo que cada vez más, una necesidad bueno, pues de que sea una figura mucho más presente y mucho más integrada, ¿no? en la dinámica de los centros y en el día a día de los alumnos. Por ejemplo, ahora que la formación profesional está creciendo y hay, bueno, un discurso, ¿no? muy potente en torno a a la palanca que puede ser la FP como bueno, pues, herramienta, ¿no? de progreso, de digitalización del país, etcétera. Pues los orientadores tienen mucho que ver en esa orientación hacia la formación profesional, ¿no? Y ahora el rol de orientador, bueno, esto cualquier orientador seguro que vamos, lo explica mejor que yo, ya no es un orientador como a lo mejor vivíamos nosotros y si tuvimos esa experiencia en la escuela, que era, a ver, ¿de ciencias o letras qué quieres estudiar? ¿No? Ahora es una orientación vocacional y de proyecto de vida. O sea, quiero decir, tú ya no preguntas a un chaval qué quieres estudiar. La cuestión es qué quieres hacer en la vida y entonces vamos a ver qué itinerarios hay. Que evidentemente la universidad es uno, pero no es el único ni muchísimo menos, ¿no? Sino que las opciones son enormes, ¿no? Y es más un planteamiento de proyecto vital. Esto, por ejemplo, Reino Unido tiene proyectos muy interesantes de planteamientos de orientación integrada en los centros que son un referente en el que podemos mirar. Y hablamos mucho de educación, sobre todo destinada a jóvenes, primaria, secundaria, universidad, pero os voy a presentar unos resultados que publicó la Comisión Europea en el Índice de la Economía y Sociedad Digitales, correspondientes a 2020, donde se analiza el rendimiento digital general de Europa, haciendo un seguimiento de los avances de los Estados miembros en su competitividad digital. Estudia grandes 5 bloques, ¿no? La conectividad, las competencias digitales, el uso de Internet por las personas y la integración de las tecnologías digitales por parte de las empresas y servicios públicos digitales. Bien, pues España ocupa el puesto número 11 entre los 28 Estados miembros de la UE, creo que tenían en cuenta también Reino Unido en ese momento, número 11 de 28, pues bueno, pues nos podríamos casi felicitar, ¿no? No está mal.
Además, ocupa el segundo puesto de la Unión Europea en materia de servicios públicos digitales. Esto es algo muy bueno realmente, ¿no? Grandes felicitaciones. Pero contrasta mucho con esta otra cifra que os doy. España está por debajo de la media de la Unión Europea en los indicadores de capital humano. ¿Y esto qué significa? Pues que casi la mitad de la población española, casi la mitad, carece todavía de competencias digitales básicas. No estamos hablando de que sepan lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Sino de que sepan a lo mejor pues, hacer la declaración de la renta online o enviar un email. Y el 8% nunca ha utilizado Internet. Claro, esto significa realmente un ritmo muy diferente de digitalización entre la administración pública y la sociedad en general, porque si digitalizamos muchísimo la administración pública, por ejemplo, pero después más del 50 o el 50% de la población prácticamente no puede utilizar estos servicios, pues estamos creando una brecha, una desigualdad social pues enorme, ¿no? Un problema, por ejemplo, podría ser la participación ciudadana. Hoy en día hay muchas aplicaciones donde se toman decisiones a nivel de la ciudadanía, ¿no? Que pues vota diferentes iniciativas, etcétera. Muchas de estas iniciativas se llevan a cabo a través de una página web. Si pues prácticamente el 50% de la población no puede utilizar estas aplicaciones, nos podemos imaginar de que solo aquellos colectivos más avanzados, más formados digitalmente, serán los que tomen decisiones. Y precisamente uno de estos colectivos vulnerables pues es la tercera edad. Hablábamos antes de la tercera edad, ¿no? Como un colectivo que tenemos que incluir en esta innovación social que nos está demandando pues, esta digitalización, ¿no? Y creo que realmente la educación tiene un gran potencial para ayudar a la tercera edad, y no solo tercera edad, ¿no? Pero otros colectivos que no estén tan formados. Y me gustaría aquí dar el ejemplo de Estonia. Estonia es el país más digitalizado de Europa, aunque hace unos años prácticamente nadie oía hablar nada de Estonia, pues Estonia nos lleva muchísimos años de ventaja. Los ciudadanos de Estonia utilizan más de 300 servicios digitales pues para dar de alta a una empresa, para las recetas electrónicas, que bueno, aquí también las tenemos, ¿no? Pero para datos de salud, para temas jurídicos, etcétera. Más de 300 servicios digitales. A mediados de los 90, ya a mediados de los 90, que aquí todavía estábamos pues, con la máquina de escribir en vez del ordenador, Estonia introdujo el programa Tiger Leap, que se centró en brindar acceso a tecnología y conectividad de banda ancha a todas las escuelas. Y ya en 2001, todos los jóvenes tenían acceso a Internet en sus escuelas, con solo unas 200.000 personas en riesgo de exclusión. Hubo un esfuerzo tremendo, porque aquí nos podemos preguntar cómo se ha conseguido esto. Obviamente, bueno, es un país pequeño, ¿no? Pero hubo un esfuerzo tremendo en educación. Educación fue la base de que Estonia se convirtiese en el país más digitalizado de Europa. Y, en particular, formación o educación a formadores, a profesores, a docentes y a la tercera edad. Porque pues, son precisamente dos colectivos que unos no pueden quedar excluidos y otros están formando pues, a todas esas personas que en un futuro más inmediato utilizarán todos estos servicios, ¿no? Y aquí os querría preguntar cómo veis vosotros el papel de la educación como herramienta transformadora e inclusiva para colectivos como, por ejemplo, la tercera edad. ¿Se está haciendo ya algo? ¿Conocéis algún proyecto ya en este ámbito? ¿Se está haciendo o qué podemos hacer? ¿Qué soluciones podríamos aportar desde la educación, digamos? Yo pienso que, por ejemplo, una de las, bueno, es complicado, ¿no? Pero una de las actividades que se pueden hacer desde las escuelas y que se puede llevar fácilmente adelante sería utilizar la metodología aprendizaje-servicio, en donde el alumnado presta un servicio a la comunidad. En este caso podría ser a la tercera edad. Entonces, cómo estas nuevas generaciones o cómo estas generaciones que estamos creando que puedan saber o que manejen la tecnología podrían formar a otras personas pues, más mayores y fomentar así las relaciones intergeneracionales con proyectos, aprendizaje-servicio. Por ejemplo, nosotros tenemos, yo creo que es desde esta área desde la que más pie se da, porque sí que conozco algún caso, no aplicado exactamente a tecnología, pero sí que conozco algún caso de fomento de relaciones intergeneracionales entre alumnos de ESO o de bachillerato que acuden al centro a formar a estar con los abuelos pues bien para hacer juegos. Bien. Entonces, siempre hay un feedback donde uno se puede nutrir de otro, por supuesto. No es unidireccional, sino bidireccional. Entonces, podría ser una estrategia a utilizar el aprendizaje-servicio.
Sí, hay varias experiencias de aprendizaje-servicio, efectivamente, vinculadas con la tercera edad. Yo esta semana leía una, me parece que era en Sant Adrià, en Cataluña, de efectivamente la gente de mayor iba a un instituto. Esto era focalizado en chavales que estaban en riesgo de abandonar el sistema de tercero y cuarto de la ESO. Y bueno, pues trabajaban conjuntamente, los mayores transmitían, ¿no?, su conocimiento, en este caso sobre el barrio, y las tradiciones y un poco la historia y la evolución que había vivido el barrio, y ellos les ayudaban efectivamente en la parte de alfabetización digital, ¿no? Nosotros en Cotec hace un par de años, a través del programa de innovación abierta, uno de los proyectos que fueron seleccionados fue en Orense, y era un taller intergeneracional. Se juntaban chavales y gente mayor en laboratorios de cocreación y ahí se generaban soluciones con impresoras 3D, con drones, con realidad virtual, y bueno, pues fue un espacio de encuentro, ¿no? Al final, este tipo de iniciativas, yo creo, el potencial que tiene es que la gente mayor no solamente recibe, sino que también aporta. O sea, para mí este es el valor diferencial, ¿no?, de estas propuestas. No son simplemente receptores que tenéis que enseñarnos cómo usar la tecnología, sino que hay una parte de nuestra vivencia, de nuestra vida, de nuestra experiencia, que también podemos transmitiros a vosotros, ¿no? Y entonces ahí es donde realmente, ¿no?, esa relación intergeneracional yo creo que se fortalece, y luego a la vez pues esto esperemos pues tiene repercusiones también en términos de solidaridad intergeneracional que se traslada a otras dimensiones, ¿no?, de la realidad, ¿no? Ana, yo quiero contar, supuesto. ya que puedo, un ejemplo personal, que hicimos un proyecto precisamente en cuarto, justo antes de que nos pillara la pandemia. Este proyecto se titulaba Tú sí que vales, emulando al programa de televisión, en donde mis alumnos enviaban una carta al centro que tenemos allí en Oleiros, al centro de geriatros que tenemos allí en Oleiros. Entonces enviaban una carta a los abuelitos de manera periódica, invitándolos, bueno, primero con la colaboración de la terapeuta, ¿no?, de allí del centro, pues pudimos recabar datos y pudimos sorprenderles de manera periódica, enviándoles una carta y invitándoles a participar en un teatro, haciendo, bueno, entonces nosotros les íbamos sorprendiendo y luego acudimos al centro en una de las ocasiones para compartir determinadas actividades. Entonces un abuelito tocaba la guitarra y los niños aprendían esa canción para después cantarla juntos, otras bailábamos juntos, un grupo se dedicaba a baile y entonces ellos desde su silla de ruedas o desde tal, cada uno, los niños también. Entonces, bueno, era una manera de generar muy buenas emociones, muy buena sincronía y enseñar valores, ¿no? Y esto, bueno, desde el área de lengua, pero normalmente mucho de esto se presta en el área de valores que existe en la educación primaria. Tenemos una asignatura que es valores, alternativa a la religión, y después también existe esta misma asignatura en la ESO. Y yo creo que es uno de los pies que da a los profesores para hacer este tipo de actividades o de aprendizaje-servicio o actividades intergeneracionales. Pero es súper importante porque además es eso, esta tercera edad se siente muy útil porque obviamente tiene muchísimo que transmitir. No es que ellos les enseñaban a bailar, ¿sabes?, canciones de su época, les enseñaban a cantar, algunas poesías que recitaban, otras recuerdo que era pase de modelos porque había sido modista la abuelita. Entonces, bueno, pues se nutrían entre ambos, ¿no?, les contaba lo que cosía, cómo cosía, bueno. Y este tipo de programas, por ejemplo, porque sí que veo que tú comentabas, por ejemplo, ¿no?, que las personas mayores asistían pues, a un instituto, por ejemplo, pero ¿hay el mismo acceso a personas que viven en ciudades o en pueblos pues, que tienen este tipo de centros e iniciativas y personas que no? Que bueno, yo diría rural? Que en el entorno rural es incluso más sencillo. Es ¿Sí? bastante común ver escuelas rurales, crack, que precisamente una de las ventajas de los cracks son la cercanía con la comunidad, porque la escuela forma pueblo y el pueblo forma escuela, o sea, están en una, ¿no? Y de hecho entran y salen de la escuela con muchísimo más cotidianidad que seguramente las escuelas urbanas. O sea, yo en escuelas rurales sí que he conocido experiencias clarísimas de donde efectivamente no solamente forman parte del día a día, sino que tienen mucho que contar, incluso lo que cuentan forma parte del desarrollo curricular y digamos que esa sinergia
¿no? Se produce de una manera muchísimo más sencilla. Pues sí, esto abre un hilo de esperanza tremendo para zonas rurales. Las escuelas unitarias, que hay muchas del CRAES, como la Unión de Escuelas, ¿no? De escuelas unitarias que están un poquito dispersas, casi es lo ideal para la educación desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ahí se mezclan muchas edades. Entonces, los alumnos no están... sabemos que para mí, uno de los grandes problemas es cómo tenemos montado el sistema en plan, tienes 9 años, tienes que ir al cajón de los 9 años. Tienes 10 años, tienes que ir al cajón de los 10 años. A lo mejor tienes 9, pero no tienes 9. O a lo mejor tienes 10 y no tienes 10. Esto es un poco lo que decía la compañera anterior. Ser mayor no significa tener una mente de mayor, o ser pequeño no significa tener una mente de pequeño, significa tener un cuerpo. Entonces, en estas escuelas unitarias se crea esa comunidad de un docente con la madre, con el padre, con la abuela, con el primo, con el mayor que aprende del pequeño, el mayor que alimenta al pequeño, que le ayuda, que es... Sí, lo en multinivel, ¿no? Que están juntos a lo mejor de... Pues yo he conocido escuelas que son... No cabe duda que tendrá otras 6 alumnos, ¿no? de 6 años a 12, toda la primaria metida. Es una maravilla. O sea, y el número de alumnos suele ser menor también, mucho más manejable, obviamente. También. De hecho, menos familias también con las que lidiar, ¿no? Yo, vamos, pondría en valor ahora mismo la escuela rural, es referente en innovación en muchas cosas. Y es un foco hacia el que mirar. Yo quiero dar un voto a las familias porque parece a veces que siempre hay este enfrentamiento, ¿no? Entre docentes y familia, como que somos dos bloques totalmente diferentes y yo no estoy nada de acuerdo con esto. Las familias y las escuelas queremos lo mismo para los niños, o sea, queremos que aprendan, queremos que se sienten bien, queremos que se porten bien, queremos que crezcan, que se formen como personas de la mejor manera posible. Es verdad que a veces falla la comunicación entre nosotros y parece que haya este enfrentamiento, pero hay que entender que luchamos por lo mismo, y que el profesor siempre quiere llegar a entender a la familia y supongo y espero que la familia, yo como madre que soy, también quiero entender al profesor. Y que mientras no haya este caminar juntos, o sea que es fundamental que caminemos juntos para poder conseguir algo. Pasa dentro de una familia, cuando uno piensa de una forma, otro piensa de otra, esto es más difícil conseguir el objetivo, salvo que las dos se alineen, ¿no? Completamente, ¿no? Sí, esfuerzo colectivo que hablábamos antes también. Y que las familias muchas veces tienen mucha razón en lo que dicen, que yo soy madre también y también tengo que decirlo. Las familias saben y huelen y tienen razón muchas veces. Pues vamos a hablar un poco del futuro de la educación también, ¿no? Y dimos algunas pistas de cómo solucionar ciertos retos a los que ya nos enfrentamos o que nos estamos enfrentando, pero veamos también, pues, hablemos un poco más de futuro. Y aquí comentaba antes, por ejemplo, que pues, en este proceso de digitalización se van a destruir muchos empleos. Y es cierto, y como experta en tecnología no puedo decir lo contrario, es cierto, pero se ve muchísimo más este titular que el titular de la cantidad de trabajos que va a crear la tecnología, que está creando y que no se están cubriendo, ¿no? En particular, cientos de miles de puestos de trabajo en el ámbito tecnológico que se quedan desiertos cada año en Europa por falta de personal especializado. Y no es que los jóvenes no quieran estudiar tecnología, porque esto parece que es lo que pasa, ¿no? Que los jóvenes no quieren estudiar tecnología, sino que cada año hay más demanda, pero el sistema universitario español no es capaz de absorber esta gran demanda. Y os voy a dar algunos datos. El año pasado, más de 16.000 estudiantes se preinscribieron para cursar ingeniería informática, como primera opción, además, en toda España, según el Ministerio de Universidades. Sin embargo, apenas el 60% de ellos pudieron finalmente matricularse, ya que las universidades españolas contaron el año pasado solo con 9.781 plazas para esta titulación, cuando además es una titulación que prácticamente no tiene desempleo. Y esta demanda no es que haya sido algo puntual, sino que se ha incrementado de manera exponencial durante los últimos años. Por lo tanto, el informe Empleabilidad y Talento Digital de la Fundación BAS asegura que en los últimos 10 años las universidades españolas habrían dejado afuera a 20.914 potenciales alumnos que se quedaron sin plaza en una carrera de este estilo, ¿no? Además, dentro de estas cifras se esconde un sesgo de género también. Es decir, la mayor parte de las personas que solicitan estas carreras son hombres. Y os lo digo con conocimiento de causa porque, por ejemplo, en ingeniería informática en mi universidad las mujeres representan en torno a un 12% y el resto de ingenierías igual, excepto pues, ingeniería biomédica o en un caso de éxito que tuvimos después de mucho esfuerzo, que es ingeniería matemática en ciencia de datos, que si después tenemos tiempo os contaré.
hay menos mujeres estudiando estas carreras, por lo tanto, la mujer probablemente se quede fuera de las grandes oportunidades laborales de las que hablamos y, en consecuencia, habrá un sesgo social, una brecha digital pues bastante importante durante los próximos años si esto no se resuelve. Las causas de esto, bueno, pues una, por ejemplo, pues el sistema universitario no es capaz de absorber tantas plazas como las que se demandan. Aquí habría que repensar un poco, pues estamos creando profesionales en sectores donde el desempleo es muy alto, el índice de desempleo es muy alto y no somos capaces de dar formación a estudiantes que quieren llegar a poder postular a estos puestos de trabajo que se están demandando y que se van a crear cada vez más, ¿no? Este sería uno de estos problemas, que me gustaría saber vuestra opinión con respecto a ello, pero también me gustaría ver pues, el tema de cómo podríamos cambiar este desbalance de género. Es decir, es un problema de que no explicamos bien a las niñas desde pequeñas a qué se pueden dedicar estudiando tecnología, porque aún sigue ahí ese estereotipo de género presente, ¿no? de que el ingeniero informático o el ingeniero en ciencia de datos es un hombre trabajando prácticamente aislado de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo podríamos resolver esto? Hay una iniciativa que a mí me ha gustado mucho cuando la leí, fue hace poco, que es que la Consejería de Educación de aquí presentó una nueva asignatura, Inteligencia Artificial, para primero de bachillerato, y que tendrá una carga lectiva de 2 horas semanales. Además, la inteligencia artificial se implementará poco a poco en todas las etapas educativas de forma transversal. Entonces, yo creo que esto realmente ya es un pequeño gran paso para el diseño de la educación del futuro, ¿no? Pero que no solo es, vale, vamos a intentar dar a las niñas y a los niños herramientas para que conozcan realmente la tecnología, que puede ser una tecnología muy aplicada a la sociedad, que realmente pueden dedicarse al campo que quieran si tienen formación tecnológica, ¿no? No sé, ¿qué opináis con respecto a este tema? Aquí la pregunta es muy amplia. Es muy amplia. Vamos a empezar, por ejemplo, con el tema del sistema universitario. Pues ¿Por qué no absorbe tanta demanda que hay de carreras técnicas? Bueno, yo como parte del sistema universitario tengo que decir que la universidad es una mole lenta, cuesta, ¿no? En su defensa también tengo que decir que tiene una rigidez normativa que dificulta mucho que se adapte de manera rápida a la velocidad a la que va lo que ocurre ahí fuera, ¿no? Cualquiera que está dentro sabe que sacar una nueva titulación es un infierno y se opta por la vía del título propio, porque si nos vamos a grados oficiales, ya prepárate, porque entonces ya te cae toda la maquinaria de todas las instituciones, ¿no? Que van detrás, ANECA, verificaciones, etcétera, etcétera, que mejor ni entramos en ello, ¿no? Y lo que tarda, además, todo esto. Entonces, claro, la universidad pues, está diseñada para un mundo en el que efectivamente pues, dista de lo que hay fuera y entonces le cuesta por mentalidad y por cultura, pero también tengo que decir que por la rigidez del contexto en el que se encuentra, ¿no? A veces cuando hablamos de reformar la universidad, de la nueva, ahora que está la nueva ley de universidades ahí, a veces digo, si es que lo que hay que hacer es desregular, o sea, yo quitaría trabas que hay ahora mismo para hacer cosas, porque cada paso que quieres dar necesitas papeles, vicerrectorados, unidades, o sea, gerencia, es una cosa, bueno, complicada, ¿no? De la burocracia que arrastra, ¿no? Ocurre lo mismo, por ejemplo, antes hablado de la formación profesional. La formación profesional está llamada a protagonizar el impulso de la digitalización y, por un lado, los nuevos títulos de formación profesional tardan una media de 4 o 5 años, o sea, estamos en las mismas. Quiero decir, el sistema educativo es un sistema lento de por sí, ¿no? Y luego, por otro lado, estamos promoviendo un discurso de sí a la FP, pero no hay plazas para cubrir la FP. Este curso, por ejemplo, situación como la de Madrid o Cataluña, ha sido pavoroso. O sea, ha salido en prensa porque había una demanda de formación profesional enorme que no se ha podido cubrir en centros públicos. Con lo cual ya estamos introduciendo, por cierto, nuevas brechas en la formación profesional. Hasta entonces resulta que la formación profesional era, pues bueno, para aquel que no vale y tal. Ahora resulta que la formación profesional se está posicionando como algo relevante y vamos a dejar fuera a los que siempre se han quedado fuera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego está el tema del género.
para mí, el tema del género, que se mete todo en el pack de las vocaciones científico-tecnológicas y las mujeres, yo diferenciaría aquí ciertas vocaciones científicas y, efectivamente, las vocaciones tecnológicas. La presencia, por ejemplo, de mujeres en disciplinas vinculadas con la biología o sanitarias, etcétera, es muy alta. Sí, sí, completamente. Y son disciplinas científicas y en esto tenemos una presencia clara, ¿no? Entonces, por lo tanto, algo ocurre, efectivamente, con aquello que tiene que ver con la tecnología. Y yo creo que tiene que ver con el discurso que está debajo de la tecnología, cómo construimos la tecnología, ¿no? Creo que el enfoque es un enfoque de, disculparme, de cacharro, de máquina, de dispositivo, y no de objetivo, de para qué vamos a usar eso, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, eso nosotras no encontramos ahí el encaje, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, claro, la tecnología se sigue desarrollando y se sigue desarrollando por hombres. Por lo tanto, ese discurso prevalece, ¿no? Entonces, yo creo que si cambiáramos ese discurso, quiero pensar que nosotras y vamos solas. Es que además esto me fastidia relativamente porque siempre se pone el foco en que nosotras tenemos que ir a la tecnología, no la tecnología a nosotros. Yo creo que si cambiáramos el discurso que subyace por debajo del desarrollo tecnológico, nosotras vamos solas, porque no necesitamos que nos lleve nadie a ningún sitio. Pues te voy a dar un claro ejemplo de que lo que dices es completamente cierto, porque cuando lanzamos en la Universidad Pompeu Fabra un nuevo grado que era Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos, nos decían, quitadle el nombre de ingeniería porque si no, no van a venir mujeres. Y dije yo, no, porque uno de los motivos por los que yo hice la ingeniería era porque quería ser ingeniera y porque una mujer no puede ser ingeniera. Cambiemos el discurso y en vez de enseñarles las asignaturas que van a hacer, los créditos que van a tener, pues matemática, física, electrónica, tal, vamos a decir para qué les va a servir esta carrera cuando acaben, ¿no? Y fuimos docentes e investigadoras de la universidad a muchos centros catalanes de secundaria explicándoles, mira, me dedico a esto, yo aplico la inteligencia artificial a la salud mental, yo analizo imágenes de fetos para ver si tienen alguna malformación, yo aplico análisis de datos en datos financieros. Bueno, pues descubrían profesiones nuevas, no sabían que se podían hacer este tipo de cosas. Y esto fue antes de lanzar el grado. Bueno, pues la primera matrícula del grado fue un 50% de mujeres. Y se mantiene eso a lo largo de todos los años. Y claro, llevamos ya 5 años. Hacer eso explícito, o sea, que sepan que cuando entran a un hospital, pues yo no sé el porcentaje que hay, pero ya cada vez hay más medicina y también ingeniería. Totalmente. O sea, y eso está ahí. Es que y forma parte de ese mismo escenario, ¿no? Y creo que lo que prevalece no es ni esa imagen, ni ese discurso, ni ese enfoque de la tecnología. Y eso es lo que marca la distancia. Exacto. Yo creo que de la educación que necesitamos, la escuela que será la del futuro, será una escuela abierta, ¿no? Y esto nos lo está permitiendo la tecnología, porque ahora ya no hace falta saber algo tú como profesor, sino que te conectas con alguien que está cruzando el charco allá en el transatlántico, cruzando el océano Atlántico, y puede dar una clase perfectamente contigo de manera simultánea. Pero de lo que se trata ahora mismo es de abrir las escuelas y de permitir, por ejemplo, que se forme desde primaria ya a la posibilidad de que vean en persona gente real, ¿no? Porque parece, si no, lo que decíamos, muchas veces por lo que consumimos a través de medios de comunicación, a través de redes, para ellos son estereotipos que se siguen repitiendo y que se repiten sin querer, que consumimos de manera inconsciente, ¿no? Y esos prejuicios. Entonces, es muy importante abrir las escuelas, dar cabida, pues como tú dijiste, nos acercamos y les formamos les enseñamos, les mostramos. Esas son escuelas que permiten y dejan ver, pero desde abajo. Porque antes se dijo, y es verdad, ya se empieza a notar, en primaria, o sea, en las primeras edades que ya empiezan, a mí esto ya no se me da bien. ¿Sabes? No se me da bien si tienes 9 años. ¿Cómo no se te va a dar bien? Seguro que se te va a dar bien. Tienes que intentarlo, tienes que probar. Entonces, ¿y cómo no tienen esos modelos o no tienen esos referentes? ¿No? Porque los referentes que se ofertan muchas veces siempre son los mismos. Entonces, es muy importante para mí que la escuela sea abierta, que se permita entrar o que se permita salir a ver, ¿no? A esas científicas, a esos técnicos, que se les explique para qué. Muy importante, estoy de acuerdo, no solo ya arriba, ¿no? Como hablábamos antes de la función de orientación, como el orientador que orienta para qué te quieres dedicar, sino desde abajo.
desde que están creciendo. Completamente de acuerdo. Y ya solo para acabar, que ya veo que nos toca el turno de preguntas, ¿veis la educación personalizada como la clave quizás de la educación del futuro? Por ejemplo, Ainara. Bueno, la educación personalizada para mí es la manifestación de la digitalización en el aula. O sea, la digitalización tiene dos ramas, ¿no? A nivel de aula y de centros de educación personalizada. La capacidad que tiene para, pues eso, adaptar y hacer un traje exactamente a medida, ¿no?, de cada alumno. Y en esto la tecnología facilita muchísimo, ¿no? Para mí hay otra parte de la digitalización que yo siempre la pongo sobre la mesa, que es la digitalización del sistema en sí y el impacto que esto tiene en el diseño y evaluación de políticas públicas. De esto nadie habla y no está. En los fondos europeos no está. Se van a digitalizar todos los sistemas, excepto el educativo. Y anda que no estamos generando datos ahora mismo en el sistema educativo, que podrían recogerse, analizar trayectorias educativas. De hecho, está contemplado el NIA en la nueva ley educativa. O sea, hay muchísima información que podríamos recoger para evaluar programas, políticas públicas, trayectorias de alumnos, enfoques que funcionan mejor, peor y orientar o reorientar tanto los presupuestos, el dinero, ¿no?, como pues, monitorizar lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Aplicar todo esto que hablamos de la inteligencia artificial y el Big Data, pues a la gestión del sistema, ¿no? No tanto una asignatura, quizás, que en este país solucionamos todo lo que hay que hacer metiendo más asignaturas. Más contenido, sí, es cierto. Pero sí que el sistema en sí mismo deje de pedir todo el rato a los centros y a los profesores que hagan y se ponga él como sistema a las pilas. Y sí. A ver, yo lo que creo es eso, que es importante en esta educación, ¿no?, que no se nos olvide que la tecnología tiene que estar, que la tecnología ha llegado a la escuela, que es una prioridad, lo vuelvo a repetir, pero que no se nos olvide esa parte humana, esa parte de valores, esa parte que tiene que estar. Y con la llegada del COVID, sin duda alguna, la tecnología nos demostró la importancia que tiene dentro de las aulas, sobre todo para atender a la diversidad. Nos ha permitido, nos ha abierto un abanico ahí, nos ha facilitado la labor docente, ¿no? Nos ha permitido personalizar la educación y yo creo que es importantísimo. Pero repito, la tecnología sin valores, sin docente, sin alguien que gestione, sin alguien que ayude a que eso sea más fácil y mejor, no sirve. Pues me parece una conclusión perfecta para empezar entonces nuestro turno de preguntas. Veo ya un montón de manos levantadas. Sí, perdón. Digo que hoy hemos hablado de brecha digital. Ayer hablábamos de incapacidad de gestionar la tecnología por parte de los adultos, porque hay una pérdida de control. O sea, no sabemos como adultos gestionarla, ¿no? Esta semana había un empresario que me explicaba su modelo de negocio, que se beneficiaba de esta situación. Decía que hay una falta de atención, entonces esa falta de atención te impide hacer desarrollos cognitivos y ellos lo que habían es desarrollado un bot para hacer las preguntas sencillas, respuestas sencillas. Entonces, eso es la realidad que tenemos. A mí, no sé, yo por lo menos veo en mis hijos que no son capaces de gestionar toda esta tecnología. O sea, más que me preocupa mucho más la situación de incapacidad de gestionar la tecnología, ese paso que veis que desde las escuelas se están dando, yo creo que les está haciendo daño. O sea, y no se trata de educar a los padres, que los padres tampoco saben gestionar la tecnología. Entonces, están con aparatos todo el día abiertos a mundos que no conocen y cada vez más. Ahora hay libros digitales y, por otro lado, veo también que hay otras formas de educación que rompen con este modelo tecnológico. Entonces, no sé, como padre sí que me preocupa toda esta situación.
Sí, a ver, esto es un poco el debate que casi comentábamos antes y que estaba, ¿no? Que antes de la pandemia muchas familias, o bueno, hay un pensamiento ahí de que meter la tecnología, introducir la tecnología en las aulas, son muy pequeños, no deben de estar tanto tiempo conectados. Bueno, esto realmente es una realidad y una necesidad, no deben de estar tanto tiempo conectados. Pero sí que es verdad que hace falta introducir la tecnología. Otra cosa es que esa herramienta o ese recurso, que es un recurso, la tecnología no deja de ser un recurso, ¿no? Lo que estábamos diciendo, no sustituye al docente. Ese docente tiene que tener un abanico más grande de herramientas para actuar dentro del aula, tiene que tener una metodología de trabajo cooperativo, tiene que saber manejar inteligencias múltiples, tiene que saber trabajar pues, trabajo por proyectos, enseñar a pensar dentro del aula, inteligencia emocional y también servirse de la tecnología. Pero no que la tecnología se convierta en la única herramienta docente para poder enseñar. Y muchas veces, claro, igual que antes sucedía con el tema del libro de texto, el libro de texto es una herramienta, es un recurso, pero no es el único recurso del que tiene que disponer el profesor para poder enseñar. Entonces, el peligro que corremos, por eso siempre digo, la tecnología vino para ayudarnos, para mejorar la calidad de vida, pero lo que no podemos, y estoy totalmente de acuerdo, no podemos focalizar el ordenador como única y exclusivamente la única herramienta para aprender de manera constante durante las 5 horas que tienen lectivas o incluso en algunos sitios pues más, porque eso está haciendo daño a los niños, no se debe de hacer eso. Y eso pasó durante la pandemia. Durante la pandemia resulta que habíamos controlado, y me incluyo yo como madre, habíamos controlado hasta ese momento la tablet, no, ahora no hay tablet, ahora, vale. Y de repente llegó la pandemia y sí o sí teníamos que usar la videoconferencia y sí o sí teníamos pues 2 horas continuas con un niño que tenía pues en ese momento 8 años, que aquello era pues una locura. Entonces tenemos que utilizar las cosas de manera correcta y para eso hace falta formación docente para entender que esa no es la única herramienta que hay, pero hace falta también formación para las familias, que es lo que comentábamos antes, bien sea desde las administraciones o incluso desde las propias AMPAs, que se pueda formar sobre un buen uso, porque muchos docentes, muchas familias pues no son conscientes de lo que puede pasar a través de eso. Y un control en el número de horas o un control entre lo que están consumiendo, por supuesto, está dentro de esa formación, debería de estar dentro de esa formación. No sé si... Yo creo que el problema está, cualquier decisión que se tome que tenga que ver con la educación, que se base en el dispositivo y no se base en el proceso educativo, está mal tomada. Y el problema es que muchas de las decisiones que se toman, por eso yo antes he dicho que me preocupa especialmente la política pública que se está implementando ahora de repartir dispositivos que parece que van lloviendo. Bueno, es que la decisión tiene que ser pedagógica y esa decisión te tiene que llevar qué es lo mejor para el aprendizaje de mis alumnos. Y eso puede pasar por usar tecnología o puede pasar por no usarla, ¿no? Y aquí yo, que trabajo por una fundación de innovación, también pongo sobre la mesa. La tecnología disfraza muchas veces de innovación cosas que no lo son, porque no cambia los procesos, cambia los soportes o los formatos. Pero seguimos haciendo lo mismo. Y si queréis verlo, seguro que todos aquí recordamos los cuadernillos Rubio, que seguro que todos los hemos tenido, bajaros la app, a ver cómo es. Sin embargo, en otros sistemas educativos de referencia, hablábamos antes, en Finlandia, por ejemplo, ahora están sustituyendo las clases de caligrafía por clases de mecanografía. Pero ellos también siguen manteniendo... Una cosa es que evidentemente sea necesario el teclear porque lo vas a usar, o no lo vas a usar, porque a lo mejor se hará por voz. Claro, es que exacto. Por eso digo que basar cualquier decisión educativa en una decisión tecnológica a la velocidad a la que va la tecnología, y seguro tú sabes más de esto que yo, es absurdo, porque lo que ahora mismo está, dentro de 10 años no está, o es otra cosa. Me dedico a cosas que no he estudiado en la carrera. Y por eso tan importante es enseñar a los niños que estamos en un mundo cambiante y enseñarles a ser flexibles, esa flexibilidad cognitiva que es tan importante, ¿no? Y eso, para eso yo creo que dentro de las aulas los docentes somos un claro ejemplo, porque de repente no te funciona el proyector y coges, o no te funciona el ordenador y coges una tablet, no te funciona la tablet, yo por lo menos me pasa que me siento a veces muy torpe, pero no es que sea torpe, es que eso es una maravilla para ellos, porque les estoy mostrando, ¿no? Como madres muchas veces también, o como en cualquier trabajo, a veces
fallas, pero ese fallo se convierte en una manera de ver de que, chicos, hay que ser flexibles, si esto no va, vamos a por otra. Buscamos otra, porque el mundo en el que ellos van a estar es precisamente en el mundo del cambio, en el mundo de adaptarse, lo hemos comprobado con el COVID, ¿no? Llegó y había que, cambio, el que se adaptó, pues resistió o sobrevivió, ¿no? Completamente. Y el futuro es este es en el que tienen que estar ellos preparados. Por lo tanto, ahí volvemos otra vez a que no debemos de descargar todo en el ordenador, en el uso de, ya uso el ordenador, ya estoy innovando, ya estamos tecnológicos, no, sino en esa formación del ser junto con el del saber. El ser capaz de adaptarse, de cambiar, de enseñarles, por eso esa parte de inteligencia, de trabajar esa inteligencia emocional en las aulas, ese moverse, ¿no? Ese aprender de otras formas que no sea solo a través de la tecnología. Pero la tecnología es necesaria. Pues vamos a por más preguntas. Bueno, antes de nada, daros las gracias a las tres porque ha sido un panel muy interesante aquí. ¿Dónde está? Y nada, quería preguntaros a las tres como docentes, teniendo en cuenta el preámbulo de la LOMLOE y la nueva ley de universidades que comentaba antes Ainara, ¿cómo creéis que va a ser posible incorporar en la educación estas temáticas que hablábamos antes de la educación emocional o la salud mental en el día a día de los alumnos? Bueno, yo respondo rápido. Yo siempre digo que pueden, lo digo siempre porque es así, y es lo que estoy viendo. Se puede cambiar 20 veces la ley, 25.000, las veces que quieran, que si no cambia el docente, el que está al pie del aula es el profe, o la profa, en este caso, profe, mestre o mestre. Si no cambia el profesor, pocas cosas van a cambiar, y es lo que decía antes Ainara, tiene que cambiar el proceso, tiene que cambiar desde dentro, tiene que cambiar, tiene que ser el profesor es el motor realmente del cambio. Por lo tanto, no se trata tampoco de crear una asignatura más de educación emocional, ni de crear una asignatura más de inteligencia artificial, ni de crear una más. Se trata de que dentro de las aulas es tan importante hablar, pues hablemos de inteligencia emocional o hablemos de inteligencia artificial en el área de lengua. ¿Sí? Usemos la lengua para lo que es, para hablar, para resolver conflictos, por lo tanto, para esa competencia social que aquí tenemos, hablamos de ser competentes, ¿no? La necesidad de ser competentes, no solo de aprender un contenido, sino de saber usarlo después cuando sales a la vida, cuando tienes un problema real. Trabajemos entonces de una manera más práctica, con un currículum más práctico, no solo tan teórico, y abarquemos eso de una manera más global. Yo tengo que decir que la ley es un marco que flexibiliza que este enfoque sea posible, y el nuevo proyecto de desarrollo curricular que se puede consultar ahora mismo en fase de proyecto no definitivo, falta el cierre, pone sobre la mesa un currículum, creo, primero con un enfoque distinto, que es competencial, que favorece todo esto de lo que estamos hablando y que facilita la introducción de todas estas temáticas que están orientadas a una formación, si queréis, más integral y no tan estrictamente académica o enciclopédica, que es como se ha caracterizado, yo creo, el currículum en nuestro país, especialmente en secundaria. Potenciar las soft skills, ¿no? Más que las hard skills. Vamos a más preguntas, sí, que queda poquito tiempo, a ver si podemos meter alguna más, un par de ellas. Bueno, pues muy rápido, muy rápido. Espera por el micro, porque si no, no te escuchan probablemente desde casa. Que me duele siempre, ¿no? Yo que trabajo en el ámbito internacional, los españoles estamos tan bien formados como cualquiera, pero contamos las cosas mucho peor que los demás. Y eso hace que los investigadores, cuando compiten con los fondos europeos, este año me decía un amigo investigador, estamos encantados porque con el Brexit ya no compiten los ingleses, los británicos, entonces tenemos más posibilidades porque ellos lo cuentan muy bien, ¿no? Y en mi trabajo me pasa lo mismo. Los españoles contamos las cosas peor y hablamos de que esto tiene que ser para un proyecto de vida. ¿Qué podemos hacer para que sepamos contar mejor las cosas? Porque contar es ordenar los datos, es ordenar el razonamiento, es preparar el discurso y hacer una historia que sea atractiva. Y en eso nos va la vida como personas a lo largo de nuestro recorrido vital. Y dadme un poco de esperanza de que en las nuevas normativas tenemos cabida para ello. Perdón, pero no sé, yo pienso que en las escuelas hasta este momento se nos ha prohibido hablar. Se sigue prohibiendo hablar en las escuelas. No se puede hablar con el compañero que tienes al lado. Si prohibimos hablar, ¿cómo vamos a aprender a hablar?
Entonces, lo que pasa es que nos da miedo el ruido, nos molesta el murmullo, pero es que ahora estamos hablando, nos estamos comunicando. Entonces, es necesario crear aulas donde haya debate, donde haya argumentaciones, donde haya reflexiones, donde ellos se atrevan a subir aquí arriba y a exponer. Entonces, ponerlos ante todo este movimiento desde la cuna, como digo yo, desde ya. No arriba, porque si esperamos a que crezcan mucho, pues ya está, pues aparte en otras etapas de la vida que ya hay otras emociones y otras cosas que ya es que me da vergüenza. Entonces, si van preparados así, pues yo creo que eso sería algo muy básico. Ya más no sé, pero eso creo que sería muy básico. Dejar hablar en las escuelas, permitir hablar, permitir la comunicación, que trabajen juntos. Ahora llegó el COVID ya sirvió de excusa plus. Ya era, pero ahora de excusa plus, para mantener mucho la distancia y mantenernos bien, aparte, bien separados del profesor, ¿no? Porque hay más 2 metros de distancia. Entonces, no nos tocamos y casi ya no hablamos y si había mucho ruido es peor. Bueno, creo que hay que hablar en las Una última escuelas. pregunta y ya cerramos. Vale, sí, muy rápido. No puedo estar más de acuerdo con el contacto, Vale. pero bueno, una es un comentario sobre los referentes, lo importante que es tener mujeres referentes desde Sí. fases muy tempranas. Es que Ana es muy humilde, no lo ha comentado, pero ella es que ha impulsado Visibilízalas, que es una iniciativa fantástica. Nosotros tenemos Conócelas en la organización que yo funciono. O sea, que me parece importantísimo. Yo creo que desde ahí es donde empieza el cambio, ¿no? Pero voy ahora a la pregunta, y es sobre modelos educativos. Y yo creo que esa es la respuesta, pero voy a decir yo primero lo que a mí me parece súper importante del contacto, Vale. lo que estás diciendo el docente con el alumnado. Pero hay todo este movimiento del homeschooling, esto de, digamos, que educar en casa. Y esto, pues hay, pues bueno, pues y basado en que, bueno, pues luego estos alumnos, pues o estas personas tienen buenas notas en exámenes X. Pero no sé si se está valorando otro componente. Entonces, me gustaría, así como cierre, bueno, pues ¿cómo lo veis? ¿Lo veis Bueno, bien, mal? O sea, porque es un movimiento que se oye mucho. Sí. Es decir, yo lo educo en mi casa porque lo educo mejor. Y no sé cómo lo veis. Sí, bueno, yo creo que la escuela trabaja por un desarrollo integral. No digo que no puedan aprender los niños fuera de la escuela. Se puede aprender en todos los sitios, a todas horas y gracias a la tecnología en cualquier momento. Y yo digo, a veces hasta explica mejor la división alguien que no soy yo. O sea, no hay ningún problema. Pero es verdad que la escuela trabaja por un desarrollo integral y ese desarrollo integral hace falta vivir en comunidad para aprender esas competencias sociales, esos errores, ese grito que le pegó uno a otro, esa mala contestación, ese me dejas el folio y no te lo dejo, eso construye aprendizaje. Eso es un momento, una oportunidad de crecer como persona si el docente lo aprovecha. Por lo tanto, hombre, puede ser que en una casa sean 2, 3 alumnos, o sea, 2 o 3 hijos, no sé, puede ser que... Pero esos entornos sociales son muy necesarios para ese desarrollo integral, que no solo se trata de saber, se trata de mucho más. Sí, creo, esa es mi opinión. Yo cierro como he empezado. La gran ganadora de la pandemia es la escuela, como institución. Sí. Estar en la escuela y construir escuela. En la escuela, efectivamente, no solo es escenario de aprendizaje académico, es escenario de muchas cosas, hasta de enfadarte y resolver el conflicto, ¿no? De compartir, de pegarte, o sea, de lo que sea, pero todo es una especie de escenario de la sociedad en general, ¿no? Y los niños necesitan ver otras cosas más allá de lo que pasa en sus casas con sus familias. Y luego ya voy a poner el componente de equidad. El modelo de homeschooling solo es viable para determinados niveles de familias. Familias con niveles educativos determinados y, evidentemente, con estructuras familiares que les permiten o no trabajar los dos o, bueno... Pero desde un punto de vista de la equidad no es un modelo contemplable, o sea, no se puede trazar, ¿no?, como un modelo que sea susceptible de ser adoptado de manera generalizada. Entonces, evidentemente, pues, oye, en España viven una situación que no tienen un marco legal claro, también lo digo, no es como en otros países, en Estados Unidos, etcétera, pero yo siempre haré una defensa de la escuela. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Gracias, compañeras. Ha sido muy enriquecedora esta conversación en la que hemos puesto pues, problemas sobre esta mesa, pero también soluciones. Y gracias sobre todo a la organización por permitirnos esta
esta comunicación que hemos tenido hoy aquí, por estas preguntas tan enriquecedoras y nada, sigamos compartiendo este foro mañana. Gracias de verdad.